Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Detrás mío tengo un mosaico bizantino de una gran belleza en el que se ven las ruinas de una ciudad incendiada, Lot saliendo con sus hijas y la esposa detenida. Y he leído el Evangelio de Lucas en su capítulo 17, versos 28 al 30. Este es un tema que comenzamos la semana pasada, que no terminamos, así que podríamos titularle de la misma manera, La parucía y los días de Lot, segunda parte. A manera de repaso, voy a ir recorriendo los textos que hemos leído, sin detenerme gran cosa, hasta el punto donde nos quedamos, donde podremos reflexionar más detenidamente. En la siguiente lámina hablábamos de 3 ejemplos teológico-literarios, literarios porque nos interesa más la construcción narrativa y el mensaje teológico que la historicidad o la arqueología o cualquier otra cosa, ¿no? Y el tema de estos relatos es el amor y la justicia de Dios. Y cómo se ve ese amor y esa justicia hacia las cosas futuras, es decir, en la escatología. Ese primer ejemplo lo hemos leído ya en la carta de Judas, en el verso 6, cuando dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El ejemplo 2 es Noé, y el ejemplo 3, que también encontramos en la epístola de Judas, se refiere a nuestro tema de hoy, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles que habían caído, también estas ciudades fornicaron, es decir, cometieron una impureza, una acción, una relación indebida sexual, pero además en contra de la naturaleza que correspondía a cada uno. Los ángeles en contra de su naturaleza asexual angélica y los hombres en contra de su naturaleza humana heterosexual. Vicios contra naturaleza, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, este mensaje teológico literario del amor de Dios es un ejemplo, y como todo ejemplo bíblico nos amonesta, es una admonición, nos advierte precisamente por amor. Así, eso estamos diciendo, amor, juicio. Nos advierte por amor para que no tengamos que padecer el juicio. En nuestro siguiente cuadro tenemos otra vez los 3 ejemplos, ahora a partir de la segunda carta del apóstol Pedro. En su verso 4 del capítulo 2 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ese es nuestro primer caso, la caída de unos ángeles rebeldes. Verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, segundo ejemplo. Y tercer ejemplo, que hoy nos convoca a la reflexión. Si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas otra vez, la idea de ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Este es un mensaje para los que viven dejando a Dios fuera de su vida. Y conste que no es un mensaje de castigo inexorable,
Por el contrario, sí se advierte un castigo, pero a tiempo, mientras estamos vivos, de tal manera que nos pueda servir el ejemplo para evitar nosotros el castigo que ni los ángeles, ni el mundo de Noé, ni las ciudades de Sodoma y de Gomorra quisieron evitar, no lo quisieron evitar. El ejemplo de Jonás y la ciudad de Nínive es un ejemplo en el otro sentido. Una ciudad destinada a la destrucción se arrepiente y no es destruida. A continuación tenemos el mapa de la ubicación de Sodoma e inmediatamente después tenemos algunas reflexiones de tipo o datos de tipo arqueológico. Sodoma y Gomorra se hallaban muy cerca la una de la otra, en una llanura frente al valle del Jordán. Próximo a ella se encontraba un valle llamado Sidim, en el que abundaban los pozos de asfalto cerca del Mar Muerto. No hay certeza de qué destruyó las ciudades y asentamientos agrícolas al norte del Mar Muerto, pero los datos sí demuestran la existencia de una catástrofe en la que hubo una muy alta temperatura. En el asentamiento jordano de Tel el Hamán de la Edad de Bronce, la datación por radiocarbono indica que las paredes de adobe de casi todas las estructuras desaparecieron repentinamente, interesantísimo dato, hace unos 3.700 años. Lo que quedó cimientos de piedra y cerámica convertida en vidrio. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Bueno, aquí me voy directamente al pasaje de Génesis 19. La Biblia, por supuesto, habla por sí misma y dice a partir del versículo 4. Pero antes que se acostasen, Lot y los peregrinos a quienes se había dado cobijo, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Recuerde que ahí nos detuvimos para demostrar que no se trataba solo de una falta de hospitalidad, sino del deseo de consumar uno de los vicios contra naturaleza. Y que hoy quisiera recalcar en este punto la urgencia que tenían estos hombres por la pasión desordenada. Porque noten que todos los hombres de la ciudad rodean la casa y le dicen a Lot: ahora sácalos. Estamos todavía en la primera lámina de cuáles fueron los pecados de Sodoma. Sácalos para que los conozcamos. Aquí es donde estaba yo diciendo que hay una urgencia de la pasión, que podemos unir al otro pensamiento de Lucas que registra las palabras de Jesús, que estaban comiendo, bebiendo, comprando, porque, es decir, tanto esta actitud de yo quiero mi placer ahora, no me importan estos peregrinos, a qué vinieron, quiénes son, me importa satisfacer mi placer. De la misma manera que se dice en Lucas, la gente estaba centrada en comer, en beber, en comprar. Ese es el signo de nuestro tiempo. Vivir para lo de hoy, para lo material, para lo que me gusta, para la diversión, para lo que me da placer, y le llamamos la inmediatez. Vivir para la inmediatez. Noten esta urgencia como la que a veces hasta en la publicidad se utiliza. Llame ahora, compre ahora, vaya hoy mismo. O lo que piensan los jóvenes: ¿por qué, si tienes deseos de hacer algo, por qué tienes que esperar? Esta es la actitud de los varones. Entonces Lot dijo: ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Verso 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa, los ángeles en este sentido, hirieron a todos, desde el menor hasta el mayor, lo cual no bastó para que se retiraran arrepentidos, sino se fatigaban mucho buscando la puerta. Ahora sí, gracias. Siguiente
Siguiente, comenzamos ahí la lista de los pecados. Primero, sí, ciertamente la falta de hospitalidad. No respetaron a estos viajeros que buscaron asilo en ese lugar. Pero también, y es lo que más destaca en la historia, por supuesto en la tradición hermenéutica y en el arte, la concupiscencia contra naturaleza. Recordemos que nosotros, como seres creados por Dios y como seres racionales, tenemos que entender en qué consiste la naturaleza humana, y aunque hoy quiere negarse que haya tal naturaleza, también tenemos que entender y no perder de vista en ningún momento en qué consiste la virilidad, la naturaleza masculina, y en qué consiste la femineidad y la naturaleza femenina. Cuando no queremos reconocer la naturaleza, queremos desbordar nuestros propios límites. Esto es lo que los griegos llamaban la ibris, la soberbia que pretende desbordar los límites propios. En la Biblia también esa soberbia está íntimamente relacionada con la vanidad de ser como Dios. Todo pecado contra naturaleza es una inconformidad con lo que soy, y desde ahí es una ibris, es una propuesta de divinización, por supuesto idolátrica. La apariencia de sus rostros, dice Isaías, testifica contra ellos. Esa concupiscencia se refleja en la manera de hablar, de gesticular, de mover las manos, en la fisonomía también. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma, alma puede ser aquí persona, vida, hay de la vida, hay de la persona de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Qué es lo único que gana el que transgrede los límites naturales? En pos de una felicidad, o de realizarse, o de construirse una identidad, el argumento que quieran. Lo único que ganan es amontonar mal para sí. Otro pecado, número 3, violencia y rebeldía contra la razón. Vino este extraño, dicen, de Lot para habitar entre nosotros y ahora quiere mandarnos. Están mirando a la persona y no a la validez del argumento que Lot les está dando desde una ética universal y una justicia divina. 4, deseos en las cosas materiales de la vida cotidiana, Lucas 17 ya lo leímos, injusticia, Isaías 1:10, idolatría, Deuteronomio 32:32, ya hablamos, junto con esa idolatría y politeísmo, paganismo y hechicería. Siguiente, número 7, en los profetas de Jerusalén, dice Jeremías, he visto torpezas, es decir, profetas falsos. Cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Es una lista más de pecados. Todos los que viven de esa manera me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra, aun y cuando se dirige a miembros del pueblo de Dios. 8, pecado octavo, pues se dice de Israel también, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, Samaria y Judá, por supuesto, pero también Sodoma. Soberbia, la ibris, la divinización. Saciedad de pan, el ocio, en donde busco algo más allá que lo indispensable para mi sustento. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En este mundo consumista, hiperconsumista, en el que vivimos, de competencia feroz, no nos interesa el prójimo, no nos interesa el pobre. Bueno, a veces uso la primera del plural, quizá para no decir, a algunos no les interesa, como sonando una acusación hacia otros, pero pensando en todos, que nosotros también.
Cuidemos si en nosotros no podría haber una actitud así. 9. Rechazo de la salvación y persecución de los justos. Otra vez la figura de Sodoma se cita en Apocalipsis en relación con el asesinato de 2 testigos que representan la tarea sacerdotal y la tarea profética de la iglesia. Sus cadáveres, los de estos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Contrasta con ello la paciencia de Lot en nuestro siguiente cuadro, en donde leemos que en 2 de Pedro se dice en el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Identifíquese, decíamos, con Lot, póngase en la túnica, metas en las sandalias de Lot. Usted, como una persona justificada por Dios, una persona justa, es decir, alguien que busca caminar en integridad ante Dios, debe sentirse abrumado. ¿Abrumado por qué? Por la conducta nefanda, una conducta que recibe un adjetivo que nos comunica algo perverso que ya incluso es difícil de calificar. La conducta nefanda de los malvados, porque este justo, es decir, Lot, moraba entre ellos, como nosotros hoy en esta sociedad. Afligía cada día su alma justa. Estar abrumado y afligir el alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se aflige el alma porque es poco lo que podemos hacer. No podemos obligar a las personas a dejar de actuar impíamente, no podemos obligarlas. Lot recibía acusaciones y ataques por ser diferente. Puse aquí en negritas el único diferente, para que si en el contexto en que nosotros nos movemos llegásemos a ser el único diferente, la única diferente, tengamos el valor, la constancia, valor de valentía, la constancia y la paciencia de decir, soy el único diferente, no importa. Quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel a la naturaleza que Dios me dio, a los límites creaturales, es decir, que como criatura Dios me estableció. Ahora te haremos más mal que a ellos, le dicen a Lot, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. A las personas les puedes hablar de ocultismo, de esoterismo, de cosas intrascendentes y trivialidades o hasta de perversiones, pero no le hables de Dios, no le hables de Cristo, no le cites la Biblia, porque entonces te corren de la escuela, entonces todos se te vienen encima, entonces tus amigos te critican, en el trabajo te prohíben. ¿Estamos dispuestos a sufrir lo que Job ha sufrido? Veamos ahora el juicio, ese juicio del que se dice debería ser ejemplo para nosotros. Génesis 19 dice ahora, primero en el 18, porque Dios está platicando con Abraham y Dios se pregunta en términos, por supuesto, retóricos. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y le dice a Abraham, pues le comunicaré lo que voy a hacer, porque él es el padre de las naciones a quien le he dado las promesas, y entonces se lo comunica. Y le dice Dios, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa es la razón. Hay un límite en la historia en que Dios tiene que poner un cambio a su actitud paciente, tardo para la ira. Siempre va a llegar un momento en que el castigo debe venir ya. Así que en el capítulo 19, verso 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Por eso cuando hablábamos del dato arqueológico veíamos como no solo las ruinas de una ciudad, sino los asentamientos agrícolas, los campos aledaños a esta zona. Toda esa zona sufrió una destrucción que dice el texto de parte de Jehová. Cualquiera que haya sido la razón, natural o sobrenatural, de la destrucción de Sodoma, detrás de ese suceso está la decisión divina. Bueno, literal o construcción teológica, no importa, el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Los impíos, tarde o temprano, y la vida se va muy rápido, serán castigados. Dios ama a los hombres, sí, para eso vino Cristo, eso nos ha mostrado todo el Evangelio de Lucas, pero llegará un tiempo de juicio por las obras malvadas. ¿Qué va a suceder estos días del Hijo del Hombre? Dice nuestra siguiente lámina, ¿no? ¿Qué va a suceder estos días del Hijo del Hombre? Es decir, en nuestro tiempo. Aquí, cuando decimos los días del Hijo del Hombre, nos referimos a que el Hijo del Hombre ha aparecido y con él su iglesia de la que formamos parte. Y que tras 2000 años de haberse ido, estamos ciertos y tenemos evidencias como lo que estamos platicando hoy. Eso en sí mismo es una evidencia que el Hijo del Hombre está por regresar. Y entonces usted y yo que vivimos este tiempo en que el Señor está por regresar, ¿qué vamos a vivir? ¿O qué estamos mirando ya? Porque ya lo estamos viviendo y nuestros hijos y nietos más lo sufrirán, más lo vivirán todavía. Primero, que la mayoría será practicante de la sexualidad no natural, con todas las variantes que se le ocurran, con las ahora decenas de géneros que se proponen. La gente, la mayoría, ¿se acuerdan que Lot era el único diferente? Bueno, pues entonces la mayoría estará viviendo o practicando una sexualidad no natural. El problema no es la sexualidad, no estamos en contra de la sexualidad. El sexo es una creación de Dios, el sexo es santo, es un poder sublime capaz de convertir a dos personas en una sola. Pero el enemigo, me refiero a Satanás, que siempre invita al ser humano a utilizar mal los dones de Dios, tiene épocas, civilizaciones en las que ha llevado a la represión del sexo, a su prohibición, a la condena del sexo. Pero ha tenido también siempre otras religiones, culturas, civilizaciones, en las que se supone que sexualmente todo se vale. Por eso, y aunque no está en nuestro bosquejo, le digo rápidamente, en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia está deliberando sobre la cuestión de si los gentiles, los no judíos, que se han bautizado en el nombre de Jesús, están obligados también a hacerse judíos. Si Jesús fue un judío, si había sido inicialmente un Mesías prometido a los judíos, significaba eso que los gentiles que creyeran en Jesús tenían que hacerse judíos. La conclusión de los apóstoles y de los ancianos reunidos en Jerusalén, representando a la iglesia de muchas ciudades, es: los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés. Gracias a Dios. La salvación es un don gratuito de Dios al hombre. No tienen que guardar la ley de Moisés y les escriben una carta, pero en esa carta sí les advierten sobre algunas cosas que los gentiles en general ven normales, comunes, cotidianas, pero que para el cristiano no lo son y el cristiano debe aprender que no lo son. Y la carta, después lea usted Hechos 15 con calma en su hogar, la carta dice:
no tenemos que guardar la ley de Moisés, solamente os rogamos que os abstengáis de fornicación. Ahí está la primera cosa en la lista. Porque para el Imperio Romano, el desorden sexual era visto como permisible, incluso igual que en nuestro tiempo, como preferible pensando en el placer. Son famosas las orgías romanas y los actos degenerados de algunos de los césares, la decadencia del imperio, los ritos de la prostitución sagrada, como las ménades, las bacantes, el templo que estaba en Corinto. Todo eso lo sabemos. Entre los gentiles, todos los tipos de fornicación estaban permitidos, aceptados y eran muchas veces parte del culto. Y entonces no tienes que guardar la ley de Moisés, pero tampoco tienes que ver como normal lo que no es normal. Y por eso se le dice, absténganse de fornicación. Nuestros hijos, los pequeños, están ahora naciendo en un mundo donde toda la perversión sexual, la ideología de género, va a ser lo normal. Se está planteando y legislando y practicando como lo normal. Así que la carta apostólica para nosotros tiene hoy el mismo cometido, la misma finalidad. No somos salvos por obras, no somos salvos por nuestra propia bondad, ni por guardar la ley de Moisés, pero debemos abstenernos de lo que es pecado, aunque para el mundo no sea pecado. Ok, entonces, siguiente, los niños están siendo desviados por el ejemplo y las ideas. Lo más triste es que esto no es una discusión entre adultos a nivel mundial, no es una preferencia, como gustan de llamarle, de la vida privada, de lo íntimo de la alcoba. Se ha constituido hoy en una presunción abierta, en una manifestación que exige una libertad falsa, planteando también un falso derecho, como si hacer cosas indebidas en la sociedad no fuese dañino. ¿Quiénes son los principales destruidos, los principales lastimados por estas actitudes? Nuestros niños. ¿Qué más vamos a ver? Que las leyes promoverán la persecución de los disidentes. Voy a comentar algunos ejemplos más adelante. Que usted, una vez más, insisto, se quedará solo, rechazado y calumniado. Acostúmbrese, prepárese desde ahora para que a usted le digan el fanático, el homofóbico, el retrógrado, cualquier otra cosa. La brujería y la superstición, todo tipo de idolatría, en tanto que precisamente todo esto es una divinización del hombre, lo estamos viendo en auge, lo estamos viendo crecer. Y cabida tiene en los medios, en todos los medios del mundo, de buena gana, no así el Evangelio. Muchas de estas doctrinas, por ejemplo, de tipo New Age, de control mental, de armonía en el universo, de decretos y demás cosas, se ha metido aún en la iglesia. Se predica desde los púlpitos. No se puede comprar ni vender sin la marca. Hace rato decía, cuando usted habla de Cristo, lo corren de su trabajo, lo corren de la escuela. Hemos tenido casos, por supuesto, un servidor y otras personas, donde cierto tipo de temas de conferencias no nos dejan impartirlos en universidades. No se suponía que las universidades, además de la libertad de cátedra, daban cabida a la pluralidad de ideas. No se permite. No se permite y cada día estaremos más limitados, así como los judíos en Alemania cuando comenzó la persecución, ¿no? Primero expulsarlos de la universidad, quitarles ciertos empleos,
empezar a pintarrajear sus casas, sus negocios, comenzar a romper los vidrios de sus tiendas. Poco a poco la persecución se construye conforme se gana la opinión de toda la gente, la opinión favorable, hasta que la persecución es abierta y generalizada. Así que cada vez no se podrá comprar ni vender. No, usted quiere ser médico, pero si no practica lo que le exigen, que por cierto va en contra de la vocación de un médico de guardar la salud y la vida, usted puede ser castigado, le pueden retirar su licencia, o lo mismo si usted es una abogada o un abogado, o usted es un pastor y no hace lo que las leyes perversas solicitan. Las personas pueden quejarse de que usted no les dio ese servicio y entonces empresas, iglesias, instituciones de cultura serán clausuradas. Personas profesionales, hermanos, creyentes, serán expulsados o serán multados o serán encarcelados. Por lo pronto, faltan más cosas todavía. Y cerramos la vez pasada explicando que la marca del anticristo, esta marca de la que estamos hablando en una línea arriba, no es que le pongan un chip o que le pongan una vacuna o que le pinten un numerito aquí. Y decía yo, la marca tiene que ser voluntariamente aceptada, de lo contrario no es marca. Y no es física, así como el sello del Espíritu no se ve físicamente. Usted y yo como creyentes estamos sellados por el Espíritu de Dios. ¿En dónde se ve el sello? ¿En la clase de Biblia que usted usa? ¿En que ya su cara ya se volvió guapo? ¿En que usted es una persona muy exitosa? ¿En que le dieron una credencial en la iglesia? ¿O que le pintaron unos 7 en la mano? El sello del Espíritu no se ve. Tampoco el sello del anticristo se ve. Porque es la acción y el pensamiento que diviniza a lo que no es Dios. Finalmente lo que diviniza es al yo, es al hombre o al Estado y al líder, pero siempre al hombre. Ahora voy a comentarles algunos ejemplos de México y del mundo. Son ejemplos, es un mosaico de ejemplos de cómo estamos viviendo estos cambios y hacia dónde nos dirigimos. Cambios a las leyes en favor de lo antinatural, dice nuestro siguiente recuadro. El impacto de las reformas, aquí me refiero a México, a la Constitución, porque está ahorita en discusión una iniciativa de igualdad sustantiva que pretende cambiar más de 20 artículos de la Constitución. Estas reformas a la Constitución implican leyes, o sea, leyes secundarias, normas, reglamentos, implican políticas, implican presupuesto. O sea, si algo se aprueba, hay que destinar dinero para eso. Implican modificaciones a la educación. Estamos viviendo ahora una revisión al vapor, prácticamente una sustitución de libros de texto de educación primaria, básica y secundaria. Ahora, no para mejor, sino para peor. Además de la premura para fortalecer ideologías del partido en el poder. Cambios a la salud. Muchos de estos conceptos en aras de una amplitud como derecho a la salud sexual. Bueno, ¿quién va a estar en contra de un derecho a la salud sexual? El problema es exactamente qué quiere decir eso. ¿Qué estás queriendo implicar allí? ¿Qué quieres aprobar? Es ahí donde está el problema. Bueno, para la implantación en México del pensamiento, he puesto aquí fascista, es decir, la colectividad quiere imponer a cada individuo una manera de ser, quiera o no quiera, un pensamiento fascista del anticristo, utilizando el lenguaje manipulador que esconde la verdad, como acabo de ejemplificar. ¿Quién está en contra de los derechos de la salud sexual o los derechos reproductivos?
Nadie está en contra de eso. El problema es que lo que llamen salud sexual integral o derechos reproductivos es en realidad un eufemismo para esconder el aborto o para esconder la ideología impuesta a los niños o la idea de que el Estado tendría que pagar incluso los medicamentos o las cirugías necesarias para una persona que quiera cambiar de sexo. Eso es lo que está implícito detrás de un lenguaje falso. El objetivo de todos estos cambios es desnaturalizar la esencia del ser humano. Decía yo al principio, tenemos que reconocer nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y si cambiamos la esencia de una cosa, deja de ser esa cosa. Si una manzana deja de tener la esencia de una manzana, pues ya no es una manzana, será cualquier otra cosa. Cuando le quitamos la esencia al ser humano, y todo esto tiende hacia allá, lo peor es que esto se procura desde la infancia, desde la infancia. Hemos estado compartiendo con el grupo de padres videos, noticias, hasta canciones de cómo se está engañando, adoctrinando a los niñitos en este pensamiento fascista. Se busca tergiversar la relación natural como hombre y mujer en una unión de amor y procreación. Se busca que creamos que la unión se puede dar no solo entre hombre y mujer, sino entre todos los géneros que se les ocurra. ¿Qué pretenden estos cambios? Dar permiso a los infantes para cambiar química y quirúrgicamente su naturaleza de niño o niña, con o sin permiso de los padres y con los impuestos de todos. Algunas de estas metas son claras, otras no son todavía tan claras, pero podemos colegirlas de los cambios que se están sugiriendo, de las maneras de pensar, de las ideologías y de las metas, de las agendas de este tipo de lobbies. El asesinato de bebés en el vientre, o sea, una aprobación y a veces incluso, porque así se está haciendo, no solo una despenalización, sino una promoción del aborto en el nivel nacional. Pero lo calificamos de asesinato de bebés, porque eso de expulsar el producto, eso de interrumpir que una bola de células despersonaliza. La realidad es que en el vientre hay una persona humana, por eso estoy diciendo, un asesinato de bebés. Destruir el concepto del matrimonio, que es el fundamento de la familia, destruir a la familia natural, solo puede haber una familia natural, y lo natural es exactamente lo mismo que tiene que ver con la esencia, con los límites de la criatura, con la razón para la cual Dios nos ha creado, al introducir el falso concepto de familias de todo tipo, reconocer la adopción de niños por solteros o por parejas del mismo sexo, olvidando que el niño, los derechos, su integridad son la prioridad, no el deseo de los que quieren adoptar. El interés del niño es superior. Pero esto es lo que se busca. Eliminar el derecho a la libertad religiosa, sí, porque hace no más de 3 semanas estuvimos gestionando con los diputados el por qué tenía que discutirse una iniciativa que se envió para cambiar la ley de asociación de religiosas, que a lo largo de varios artículos, pero en esencia lo que proponía es que ninguna religión, ninguna iglesia, ningún ministro pueda decir que tal o cual conducta sexual es pecado. Que cualquier ministro que se atreva a decir que la homosexualidad es pecado está violando los derechos de esas personas y que entonces esa iglesia debe perder su registro ante el gobierno, ese templo debe ser clausurado, ese pastor debe ser sancionado. Esto es algo que ya se intentó discutir en la Cámara de Diputados, no estoy inventando nada. Se busca eliminar el derecho de los padres a educar a sus hijos. Este es un problema no solo en México, también en España, en otros países, y se ha llamado el PIN parental. Es decir, que finalmente los padres serían quienes tengan la última palabra para decidir si, sobre todo en esos temas de la ideología y el adoctrinamiento
de la sexualidad por parte de los relativistas, los padres tendrían que ser los últimos, los que tengan la última instancia para decir, quiero o no quiero que mi hijo aprenda o no aprenda estas cosas. Los estados tendentes al totalitarismo como el nuestro, y yo se los dije el domingo siguiente a la victoria de las elecciones de hace casi ya 3 años. Aquí el problema es que se arroga el Estado el derecho de decir, esta es la educación que tiene que tener tu hijo y si no la aceptas te voy a quitar al hijo y a ti te voy a multar, a ti te voy a encarcelar. Se está a punto de perderse por ley la patria potestad de todos los padres que se opongan al adoctrinamiento de sus hijos. La Ley General de Población, que ya está aprobada, ¿no? Le estoy hablando de cosas que son, expresamente dice que por esa ley debe terminarse con todo impedimento de instituciones, iglesias, personas, obstáculos educativos o de cualquier índole, familiares, que impidan el cumplimiento de esa ley de población, en la que, por cierto, no se reconoce al hombre y a la mujer, sino a las personas. Y no es que esté mal reconocer que los hombres y las mujeres somos personas, sino precisamente para dejar una puerta abierta para que las relaciones que antes eran exclusivas de un hombre y una mujer se vuelvan ahora de las personas que quieran. Lo que está legislado por la Constitución, último renglón, se vuelve obligatorio. Es decir, no es cosa menor, ¿eh? Usted como cristiano no puede cruzar los brazos y decir, bueno, ya, pues que cambien la Constitución, que hagan lo que quieran. Lo que está en la Constitución es obligatorio. Y si usted no lo cumple o si usted se opone, entonces efectivamente ya hay medios coercitivos, legales, aunque no sean legítimos, pero legales para que usted sea castigado. Usted sea confiscado, multado, encarcelado, lo que quiera, lo que diga la ley. Siguiente, el partido, este es un ejemplo de Estados Unidos, el Partido Demócrata autoriza a los padres neoyorquinos, esto tiene ya 2, 3 años, a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado gender X o género X. En lugar de registrarlos como niños o niñas, o sea, ¿cómo se llama su niño? Pues se llama Guadalupe, y Guadalupe es hombre o es mujer. No, pues es X, él que decida cuando crezca. ¿Ven? La evidencia genética ha sido desterrada. O sea, genéticamente, biológicamente, pues esto es un niño, esto es una niña, no hay vuelta de hoja. No, ya eso ya está desterrado de las leyes. El cuerpo de un recién nacido no es ya femenino o masculino, sino que los padres del sujeto tengan a bien opinar, o él cuando crezca. Una arbitrariedad sin precedentes que marcará vidas y provocará conflictos. Cosas tan absurdas que vamos a ver o estamos viendo. Si un hombre se siente mujer, ¿por qué no podrá entrar al baño de las niñas? Eso es una realidad ahora, es un problema. La abolición de la ciencia, es decir, para afirmar que yo soy lo que siento y no lo que soy, tengo que acabar con la ciencia, ¿no? Vamos a suponer que yo les digo, hermanos, es que yo me siento un águila y ahorita me voy a subir a un edificio y voy a volar. Bueno, que yo me sienta un águila no significa que lo sea, y la mejor prueba de eso es que cuando yo me lance del edificio no podré volar y me voy a matar. Pero cuando la mayoría de la gente acepta el engaño de que tú eres lo que sientes que eres, y cuando las leyes dicen que tú eres lo que sientes que eres y no lo que eres, la ciencia ha quedado abolida. La negación de la naturaleza y de la ciencia es hoy una bandera progresista. Hubiera puesto esto de progresista entre comillas porque no es ningún progreso, es un antiprogreso. Es más una involución que una evolución, es una regresión. La nueva ley neoyorquina quiere alumbrar, aboliendo la naturaleza, un nuevo tipo neutro de persona, alumbrar en el sentido de dar a luz como cuando se pare un hijo, ¿no? Un nuevo tipo neutro de persona que llega a la vida sin género, sin sexo, sin identidad.
Claro, si esto fuera cierto, pues valdría entonces toda la argumentación de que yo escojo mi género, es lo que yo me siento, yo construyo mi identidad, pero insisto, esto es negar a la ciencia, esto es negar a la naturaleza. La abolición de los derechos, ¿qué derechos? Pues el derecho a nacer con una identidad sexual determinada, el derecho de inscribirme biológicamente en la naturaleza para poder iniciar una vida, ese es mi punto de partida, ese derecho ya no existe. Siguiente lámina, y hablando de estos cambios de sexo o intentos de cambio de sexo, lo que es realmente imposible, nadie puede cambiar de sexo, ni mucho menos a niveles biológicos, cromosómicos, mitocondriales, ni de la cantidad de huesos, ni del peso del cerebro, ni de tantas cosas, ¿no? A veces ni siquiera de la voz. Terrible cosa que sufre el que por toda la vida tendrá que tomar hormonas para parecerse a aquello que quiso ser. En México, el procedimiento para mayores de edad, el procedimiento civil, en el registro civil, dura un par de horas, cuesta 70 pesos, ¿no? ¿Sabes qué? Hace 2 horas yo era hombre, ya fui al registro, ya soy mujer. Y dime que no soy y ahorita mismo te demando y te meten a la cárcel porque me estás ofendiendo, me estás discriminando. Los activistas proponen nuevas reformas al Código Civil capitalino para que los menores también puedan cambiar de identidad con un proceso administrativo. Imagínense que su niño de 10 años sale de la casa y cuando regresa de la escuela dice, mamá, ya soy niña, mire aquí está mi acta de nacimiento, yo ya soy niño. ¿Qué hace usted como padre? La llamada agenda de género no descansa, no conoce límites. No solo niega la biología, por esto que les digo, soy lo que siento ser, no lo que la naturaleza biológica determina, sino que ahora esta agenda está ensayando una transformación antropológica y cultural del hombre sin precedente a nivel mundial, global. Esto es global. No importa lo grotesca que pueda parecer la propuesta, lo estrafalaria que sea su materialización. Compartía yo con algunos de los padres el reportaje de un pastor que es drag queen. Para los que no saben, digo, y tampoco es que queramos aquí hablar y volvernos especialistas en perversiones, pero drag queen es un hombre horrendo que se viste de mujer y así con la horrendidad, no sé si así se diga, obvia, lo presume. Y ahora ese pastor, esa iglesia tiene que aceptar que su pastor suba al púlpito y predique como un drag queen. Los militantes de los lobbies de género van barriendo límites antropológicos naturales sin importar el grado de extravagancia política en el que puedan incurrir. Como ahora, ¿no? El que ya no se puede decir en las leyes hombre y mujer. Esas palabras ya van a estar prohibidas hasta en la escuela. Ya hay escuelas en las que dicen no digas papá y mamá, no digas hombre y mujer, porque puedes ofender al que no es ni hombre ni mujer, ni papá ni mamá. Entonces, di persona. El Congreso de Puebla, otra vez aquí hablando de México, siguiente lámina, aprobó en lo general y en lo particular un dictamen conocido como Ley Agnes o Inés, el cual permite el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida de las personas. Esto se puede prestar a absurdos como que, bueno, yo ahora me percibo como hombre, pero mañana me percibo como mujer, y como quiero estar en un grupo de mujeres y además tener tratos con ellas, ahora me autopercibo como mujer lesbiana y sigo siendo hombre, ¿no? Etcétera. La Ley General de Población, que ya mencioné, habla de impedir la reproducción de estereotipos, esa es su palabrita, ¿no? Que los patriarcados, que la cultura patriarcal, que la cultura androcéntrica, heterosexual, binaria, inventan, como dije, el lenguaje engañoso. Hay que impedir la reproducción de estereotipos en instituciones, iglesias, escuelas, familias. Esto es dar carta blanca a reprimir a cualquier familia, a cualquier iglesia, que desde la perspectiva de ellos se considere, y le llaman ellos perspectiva de género, se considere violatoria de este tipo de leyes, ¿no? La disminución, ¿qué tiene entre objetivos? La disminución de la población infantil, por eso tanto interés en el aborto, el control de la familia, la reducción de las tasas de natalidad, la igualdad y potenciación de género
Antes se comenzó defendiendo a la mujer, pero si ahora no hay que decir hombre ni mujer y cada quien puede ser el género que quiera, aquella mujer que era el objeto de la defensa ha desaparecido de los ojos de quienes la defendían. La diversidad de formas de familia, la salud sexual y reproductiva, que no tiene nada que ver, ellos le llaman salud sexual no a que usted sea realmente sano, sino que si usted quiere optar por el género fulano, entonces es saludable que se le apoye y se le dé por su lado. Y reproductiva, ¿cuál es su salud reproductiva? Pues que yo no quiero ser mamá, no tuve el cuidado, la decisión, el dominio propio de no tener una relación sexual, me embaracé, pero yo tengo derechos de salud reproductiva, entonces puedo matar al niño en cualquier momento. El Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Acceso a la Interrupción del Embarazo. Otra vez el eufemismo, el embarazo se interrumpe como interrumpir la luz cuando apago el foco, eso es lo que quieren decir. ¿Por qué? Porque si ellos dijeran la Ley General de Acceso a matar a los hijos, pues nadie lo aceptaría. Las cosas hay que disfrazarlas con un lenguaje que la gente o no entienda o cuando menos no capte en sus verdaderas implicaciones. Como cuando hablan de estereotipos, es una manera de condenar al que todo el que no piensa como ellos. O hablar de una interrupción del embarazo es una manera de no decir que estás matando a una persona humana. En el siguiente recuadro decimos que en la Ciudad de México también se llevó a cabo, y esto pues puede ser recurrente, el primer tianguis de sexo disidente como respuesta a la transfobia, homofobia y lesbofobia. O sea, ahí están otras palabras inventadas y engañosas, ¿no? Como si usted le tuviera pánico a las personas. Ni le tenemos pánico ni odio a las personas que hacen mal uso de su sexualidad, que creen ser lo que no son. No les odiamos, no nos dan miedo, mucho menos pánico. Nosotros les amamos, Dios les ama y estamos en todo nuestro derecho de estar en desacuerdo también, de disentir, porque nosotros sabemos que finalmente esas conductas, esas creencias terminan destruyendo a la persona, a la familia y a la sociedad. Esa marcha, que por cierto sucedió en la colonia Roma, se llamó Desobediencia Sexual y Herejía. O sea, abiertamente, ¿a qué venimos nosotros? Dirían esos jóvenes así, de manera muy deliberada, muy confesada. Pues nosotros somos desobedientes sexuales y herejes, pero eso se dice en un tono de orgullo, de reto, de desafío a la sociedad o a cualquier institución. Por supuesto, empezando por los padres, ¿no? Las modas confusas para los niños. Una artista famosa mundialmente que se llama Celine Dion lanzó una línea de ropa infantil de género neutro, en el que pues, es una ropa en general gris, a veces con signos de muerte, y que no se sabe si es de niño o niña, y que se la tienen que poner niños y niñas, precisamente como una avanzada en otra de los sectores, en este caso el de la moda y el de la ropa, en esta implantación de la ideología en los pequeñitos. Una edición de tenis satánicos, esa no es de Celine Dion, esa fue de Nike y fue literal. En la cápsula que va en la suela tenía sangre y se anunciaban como tenis satánicos. ¿Qué hace esto? Pues que los jóvenes ya no lo vean como malo, sino como algo tan auténtico, tan desafiante que yo lo quiero comprar y todos lo quieren tener. Cantos y métodos de alfabetización para pervertir a los niños desde el preescolar. Sí, ya les he mandado algunos, incluso videos de Argentina y de Estados Unidos, donde se está enseñando a los pequeñitos en el kinder a leer, se les está enseñando cancioncitas y todas enfocadas a dibujos, vocabulario, letras de las canciones, para decir desde el principio, aprender como normal toda la perversión, así, absorberla, beberla desde la primera infancia. Lo que nos remite otra vez al principio de nuestro capítulo 17 de Lucas.
Al que escandalizare a uno de estos mis hermanos pequeñitos, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Así. Decisión del gobierno contra el PIN parental, ya lo comenté, y de la ONU para quitar el derecho fundamental a la paternidad. Legalización de drogas no necesarias médicamente, caso ahorita en México la marihuana. Como si haber hecho legal el alcohol hubiese acabado con los borrachos y con el alcoholismo entre los jóvenes. Eso de que se va a hacer orientación y prevención es falso. Como profesor universitario yo les puedo dar testimonio que en todos los planteles de nivel bachillerato y profesional están rodeados de casas, restaurantes y cantinas en las que uno encuentra a la mayoría de los estudiantes en horas del día emborrachándose. Esa es la realidad con el alcohol. Ahora, en un país donde tenemos urgencia por resolver problemas de salud, problemas económicos, problemas de seguridad, ¿qué prioridad tiene aprobar o no aprobar el uso lúdico de la marihuana? ¿Que no acaso está suficientemente demostrado que tanto médica como psicológicamente la marihuana no me mejora la vida, no me ayuda a estar más sano, mejor nutrido, más inteligente? Nada de eso. La persona en general va a tener daños a la salud, desde los daños que puede provocar el humo hasta los daños a los neurotransmisores cerebrales y especialmente en los jóvenes o en las personas que lo hagan como una gratificación frente al dolor, a los recuerdos, a la falta de oportunidades, se va a convertir en un vicio del que nadie los va a sacar y la marihuana no es más que la puerta para otra serie de drogas mucho más complicadas, más costosas, más destructivas, de lo que estaremos hablando también con los padres. Querer presumir y darse ínfulas de ser un gobierno abierto, decir que cada quien es libre de fumar o no fumar la marihuana, es un individualismo a ultranza, que es todo menos libertad y progreso, porque el interés de la sociedad y de los jóvenes debería estar antes que una supuesta libertad individualizada de este que se quiere destruir. Esto del aborto, voy a otro tema, les decía que es un mosaico de ejemplos. Lo único que estoy dando es ejemplos del mundo en el que estamos viviendo y por tanto lo que nos espera, porque esto no se detiene aquí. Así que en la siguiente lámina, volviendo al asunto del aborto, ahora se habla de aborto posparto. ¿Qué quiere decir eso? Que es causarle la muerte a los recién nacidos con discapacidad. Eso sería moralmente aceptable, dicen, ¿no? Estos activistas ahora. Bueno, es que el aborto solo es permitido hasta las 12 semanas, dicen algunas legislaciones. Otras, todavía más terribles, hasta que el niño no haya nacido, el aborto está permitido, 7, 8 o 9 meses. Esta es peor, el niño ya nació. Por eso se llama posparto. Por supuesto no sería un aborto, pero noten otra vez el lenguaje engañoso. Aborto posparto, moralmente aceptable, porque el niño, fíjense la razón fascista hitleriana, no tiene las habilidades que justifiquen su derecho a la vida, no tiene estatus de persona. Si el niño no tiene esas habilidades, porque las está desarrollando, porque las tiene pero en potencia, si por eso no es persona y por eso se le puede matar, entonces matemos a todos los viejitos, decrépitos, y matemos a todos los que están en sillas de ruedas, parapléjicos, y a todos los oligofrénicos, y a todos los idiotas, y a todos los que no tengan las habilidades, porque entonces no son personas. Por eso les digo que vean el tipo de pensamiento fascista al que nos estamos enfrentando. La realidad es que hoy los médicos holandeses dejan morir al menos a 300 bebés minusválidos recién nacidos. O sea, esto es un hecho en un país que se precia de vanguardia, de progresista, como Holanda, que ya les dije alguna vez, tristemente fue un país protestante en la cuna. Pero dejó a Dios
Y quien, habiendo conocido, deja a Dios, su peor estado, dice la misma carta de Pedro, viene a ser peor, su peor estado que el primer estado. ¿Por qué? Porque niegan operaciones de enfermedades congénitas de corazón a niños con síndrome de Down. ¿A ti para qué te salvamos la vida si tienes síndrome de Down? Se niegan a implantar marcapasos a pacientes mayores de 75 años. Oiga, señor, usted ya se va a morir, ya muérase de una vez, ¿no? O tratar de edema pulmonar a pacientes ancianos que carezcan de familiares cercanos. Y por ahí tengo otra noticia, otros reportajes donde se habla de la eutanasia y precisamente se invita, y en este reportaje se invita con escenas bonitas y musiquita a los ancianos a morir dignamente y no estar ocupando un espacio que los más jóvenes necesitan. Y este reportaje se llama La Buena Vida y dice: tú ya viviste la buena vida, entonces tú debes de ser también una buena persona y ya dejarte morir para que le des el espacio a otros que vienen detrás de ti. Así que ellos no quieren tratar edema pulmonar a pacientes ancianos, justifican estas acciones diciendo que es interés de los pacientes morir cuanto antes. Pero frecuentemente la explicación es que no se debe imponer a la sociedad la carga de mantener vivos a estos pacientes. Esa es una propuesta utilitarista, pragmatista, terrible, porque mira, es que si tú estás muy enfermo, estás muy viejito, pues tú ya no produces, ya no eres productivo. En una sociedad neocapitalista de competencia, tú no eres productivo, o sea, tú no sirves para nada. Y si no sirves para nada, no vales nada. Mientras que para Dios valemos no por lo que servimos, sino porque somos a imagen suya. En esta sociedad de competencia y de utilidades económicas, las personas valen si producen y si tienen. Y si tú eres un recién nacido o un anciano que no produce y que no posee, entonces te podemos matar. Eres una carga. Acuérdense que el Imperio Romano actuaba de la misma manera, dejando morir a los enfermos que no tenían remedio, y fueron precisamente los cristianos los primeros en crear los que serían después los hospitales, porque ellos daban atención, cuidado gratuito a este tipo de enfermos que la sociedad ya había desechado. Voy a la siguiente, la parusía. La parusía es el regreso de Cristo. A ver, no creo que me salté una, ¿verdad? Perdón. Sí, el traspaso de los límites. Perdón. Nos regresamos aquí al traspaso de los límites que ya había yo mencionado. Dios nos ha puesto límites. El derecho de cada cual a disponer de su propia vida, ese es un traspaso de los límites, ¿no? Creer que yo tengo el derecho de disponer de mi vida, que yo puedo usar mi libertad y autonomía. Este es un eslogan que ha circulado abundantemente con la campaña a favor del aborto. El cuerpo es mío y lo administro yo. Entonces, ¿por qué no voy a abortar? Es mi decisión porque es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a infligir o pedir la eutanasia si es mi cuerpo? Esta disposición indebida de mi vida y de la de otros, porque el que aplica la eutanasia a otro es la vida del otro, el que aborta a un niño es la vida del otro, el que no quiere atender a un enfermo, como lo acabamos de ver en Holanda, es la vida del otro, es traspasar una línea que corresponde a Dios. Cuando en la Alemania hitleriana precisamente se comenzó matando a los niños malformados y después a los ancianos inservibles, pues se terminó matando a 6 millones de judíos y a muchos otros millones de gitanos y de personas calificadas como indeseables. Un sustrato común en estos argumentos de disponer de la vida es que sufrir y morir deben ser eliminados. Hoy predomina una supuesta ética indolora, recuerde eso, ¿no? Sí, todo está bien mientras no me exija un deber, mientras no me exija un sacrificio. Decía yo esta semana en cierto ámbito, es que amar es sufrir. No, pero ¿cómo amar va a ser sufrir? Yo no acepto eso. La gente no quiere eso. Pero sufrir y morir deben ser eliminados, piensa la gente, porque la vida debe ser bonita, la vida debe ser exitosa.
Esto es consecuencia de una cultura que adora y sirve a sus ídolos. ¿Cuáles son los dioses? Si usted quiere, no son estatuas, pero son los dioses de esta época. Tener, es decir, poseer, enriquecerse. El poder político, el poder de la fama, el poder imponer la voluntad, el conquistador, la guerra, el placer, la diversión, el deleite. Esos son los dioses de nuestra época. Todo esto que estamos viviendo entonces, insisto, es un ascenso lento, o sea, poco a poquito lo estamos viendo, aunque más acelerado en estos días. Un ascenso lento pero inexorable, es decir, ya no se va a detener. No se va a detener. Sigamos luchando, claro que tenemos que seguir luchando y pararlo hasta donde podamos, pero también hay que reconocer que vamos a estar más en la posición de un Lot al final solos. Es un ascenso lento pero inexorable de un fascismo como el de Hitler, que exterminará a los diferentes. No solo los diferentes son ese niño que no ha nacido, ese ancianito que ya no tiene quien lo cuide, este enfermo del que se dice ya no tiene remedio. También usted es el diferente. Por otras razones, pero usted es el diferente, porque usted piensa diferente, actúa diferente, predica diferente. ¿Qué van a hacer con usted? Este ascenso, a diferencia de la influencia que tuvo Hitler, sobre todo en la zona de Europa, ahora es global, es decir, en todo el planeta. Y a diferencia también de Hitler, ahora tenemos mayor tecnología. Ahora usted ya está siendo espiado desde su teléfono, desde sus redes sociales, desde los satélites. Hoy la tecnología, y en un nivel mundial, puede lograr el sometimiento de las masas, puede lograr la eficacia en vigilar y castigar, y especialmente a usted, que es el diferente. Ahora sí, la siguiente, la parusía, decíamos la parusía, gracias, es el retorno de Cristo. Y si Cristo viene, el juicio viene. ¿Sí? ¿Qué dice la epístola de Judas? No obstante, de la misma manera, estos soñadores, es decir, estos que creen que lo que no es real, por eso se llama ideología, ¿no? Porque creen algo que no es real. Por eso este lenguaje vacío, lleno de eufemismos, o sea, palabras que suavizan las cosas, pero que esconden la verdad, esos son los eufemismos. Son soñadores. Quieren hacernos pensar que lo no real es real. Bueno, estos soñadores mancillan la carne, es decir, es un problema que tiene relación con el cuerpo, con la biología, con el cambio de naturaleza, lo acaba de decir Judas. Rechazan la autoridad, hay que romper estereotipos, hay que romper tabúes, hay que romper tradiciones. Las ideas actuales de libertad son: no queremos límites de instituciones, ni de gobierno, ni de familias. Yo quiero ser yo, hacer lo que yo quiera y como yo me sienta. Rechazan la autoridad. Y blasfeman las potestades superiores. Yo no creo en Dios. ¿Qué es eso de Dios? ¿Qué es eso de la iglesia? ¿Qué es eso de la justicia? ¿Qué es eso de las leyes? ¿Qué es eso de la moral? Blasfeman las autoridades superiores. Bueno, esto que está sucediendo, que estamos viviendo, que nos abruma y nos acongoja cada día, estaba profetizado en un libro del judaísmo tardío que se conoce como el libro de Enoc, y que la carta de Judas cita ahora textualmente, y dice el libro de Enoc: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí está la parusía. He aquí viene el Señor. Y el Señor viene y nosotros le vamos a encontrar en el camino. Acuérdese de la entrada triunfal. Como los discípulos y los pequeños, vamos a salir a recibirlo y lo vamos a encontrar en el camino. Y entonces entramos con Él, el Señor y sus santas decenas de millares, nosotros. ¿A qué entramos al mundo en esta parusía, en este retorno, en esta segunda venida de Cristo?
hacer juicio contra todos. No hay milenio, no hay 7 años de tribulación, no hay nada. El Señor y nosotros, en un pestañeo, resucitamos, le encontramos en las nubes y entramos con Él al mundo para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Lo primero es dejar convictos, es decir, convencidos, evidenciar. Esto que tú dijiste que no era malo, aquí está. Y esto lo digo especialmente por los que se llaman a sí mismos cristianos, pastores, teólogos, teólogas, y que defienden todas estas aberraciones e impiedades. Lo primero que el Señor va a hacer en un juicio justo es demostrar la culpabilidad. Por eso los va a dejar convictos. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. ¿Y qué? ¿Y qué sigue? Pues lo mismo que Sodoma, lo mismo que Noé, lo mismo que los ángeles. Juicio eterno, prisiones eternas de obscuridad. Por eso dijimos desde el principio, ¿no? Amor y juicio divinos en la escatología. Sí, Dios es amor y nos está advirtiendo. ¿Dios quiere que nos condenemos? La respuesta categórica es no. La prueba más grande de que Dios no quiere que nos condenemos es que se hizo humano y murió por nosotros. Es que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que no fuéramos condenados, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si Dios nos hizo personas, nos hizo libres, con capacidad de amar o no amar, Él no va a obligarnos, Él no va a imponer su maravilloso deseo de que no seamos condenados. No lo va a imponer. El que quiera ser condenado, será condenado. Aquí está el tiempo del juicio. Sí, usted y yo estamos viviendo un tiempo, los días del Hijo del Hombre, donde las circunstancias son tan terribles como las que vivió Lot, como las que vivió Noé. Nos compunge el corazón, nos aflige. Pero también, gracias a Dios, muy probablemente a usted y yo nos toque salir a recibir a Cristo en nuestra generación. De que nos va a tocar, ¿no? Porque aunque estemos muertos, resucitaremos. Pero quiero decir, si en esta generación usted y yo le encontramos y entramos con Él a establecer la plenitud del reino, la terminación del mal, maravilloso. Y entonces usted y yo, como Lot y como Noé, como cristianos hoy, ¿qué tenemos que hacer? Dice nuestro siguiente recuadro, el cristiano intercede como Abraham. Usted también es un Abraham. Abraham fue contemporáneo en este relato de Sodoma y de Gomorra. Usted y yo somos Abraham. ¿En qué sentido somos Abraham? Note el diálogo, Génesis 18, Abraham está hablando con Dios y le volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10 justos, quiere decir. Y dice Dios, ahora Dios contesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Esto es porque cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, en parte tal vez por el amor a su sobrino y por supuesto por el amor a los sodomitas, Abraham los conocía, Abraham había librado una guerra en favor de Sodoma contra otros reyes. Esto está en el relato de la aparición de Melquisedec. Abraham los conoce y le dice, Dios, ten misericordia de estas personas. Dios le diría, la he tenido, pero el colmo de su maldad ha llegado al límite. Recuerde esa frase. Y entonces Abraham dice, Señor, pero tú eres justo. Y si en esa ciudad hubiera 50 justos, vas a destruir a la ciudad y a esos 50 justos. Y Dios dice, no. Si hay 50 justos, no la destruyo. Y entonces Abraham, como buen padre de los judíos, empieza el regateo, ¿no? Y si hay 45, y si hay 40, y si hay 20, y si hay 10, y aquí es donde me paré en el verso 32. Señor, ¿y si hay 10? Y Dios dice, si hay 10, no la destruiré. Había 3 o 4, mejor lo sacó y la ciudad tuvo que ser destruida. Así el Señor nos levanta del mundo, pero nos trae para juzgarlo. Nosotros no vamos a ser destruidos, pero
Al igual que Abraham, nosotros tenemos que tener un espíritu misericordioso que pide a Dios por el perdido. Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham se volvió a su lugar. Ahora, Abraham intercedía. Y aunque el siguiente capítulo de Lucas, el capítulo 18, comienza con un tema de la oración, y ahí, si Dios quiere, nos vamos a extender más sobre el tema de la intercesión, porque es un tema muy largo. Hoy no quiero ampliar eso, solo quiero decir que no basta con que Abraham se hubiera puesto a orar allá en su tienda, intercediendo, haciendo oración de guerra, y que con eso era suficiente para que Dios dijera, bueno, ya no la destruyo. Abraham tenía que hacer algo y lo había hecho. Abraham, como Lot, habría sido un testigo. ¿Por qué lo sé? Porque ya les dije que Abraham había tenido alianzas con el rey de Sodoma. No solamente la oración, dice nuestro siguiente renglón, la intercesión, o sea, es la oración por el otro, es solidaridad con el hermano. O sea, ¿por qué debe dolerme y debo de orar por el hermano? Pues porque lo amo. El hecho de orar y que no me sea indiferente es solidaridad, es fraternidad en Cristo. Eso no obliga a Dios, ojo. Señor, es que yo te pido que salves a mi primo. Pues sí, está bien que ames a tu primo y que te duelas por tu primo, pero que tú le pidas a Dios por tu primo no garantiza que tu primo se va a salvar. La intercesión no le tuerce a Dios el brazo. De esto ampliaremos más, le digo en Lucas 18, espero que le quede la duda, ¿no? La batalla verdadera no está en la oración, Por ahí hay una película nueva que se llama Cuarto de Guerra, ya desde el nombrecito, y le voy a confesar una cosa, ni la vi. Porque por ahí un corto que vi, ese sí vi un corto de la película, pues se trata de que la gente se encierra en su cuarto, ahí llora y todo se resuelve. Eso no es así. La oración es el primer paso, pero es el primer paso porque me pone ante Dios en la disposición de entender su voluntad y de escuchar su voz. No porque desde el cuarto de oración yo hago que Dios haga lo que yo quiero. La batalla verdadera está en la evangelización. O sea, ¿realmente me importa el mundo? Si le importa el mundo y usted se la pasa orando por el mundo y se la pasa haciendo caravanas de oración, echando aceite por los lugares y atando potestades, entonces no le importa el mundo. Perdóneme, no le importa el mundo. Cuando usted se vaya a evangelizar, entonces me puede decir que le importa el mundo y yo se lo voy a creer. Ahí sí. Y en la confirmación de los creyentes. La batalla está en ir a afirmar a aquellos que son débiles en la fe. A aquellos niños y jóvenes que están siendo arrastrados o están a punto de ser arrastrados por todo lo que hemos platicado hoy. Allí está la batalla. En educar, en enseñar, en la educación cristiana, en afirmar a los débiles, en llevar el evangelio a los perdidos, y no a los que me caen bien o mal, sino a todos. Es que yo a ese no le predico porque ese es un depravado, no, eso ya no tiene remedio. A ese no le predico porque es un asesino. A ese no le predico porque siempre está drogado. Yo tengo que predicarle a todos sin distinción y a todos con amor y por amor. Por eso en nuestra última línea dice, hemos de sufrir como Lot, ¿sí? Tanto por el rechazo del mundo, lo primero que nos hace sufrir es ese rechazo del mundo, esa mentira en la que el mundo vive y que estamos viendo a veces de manera impotente, ¿no? Pero también sufrimos por el amor por un mundo que se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele que el mundo se pierda? ¿Por qué nos duele que predomine y reine la mentira? Porque amamos al mundo. Lo que me lastima, lo que me duele no es que mi iglesia no sea reconocida o que mi religión no sea la que gana o que no acepten que yo tengo la razón. Lo que me debe conmover hasta las lágrimas es un mundo que se pierde, porque amamos a ese mundo que se pierde. Cuando alguien me pregunta si nosotros aceptamos a los pecadores, claro que los aceptamos. Y los amamos, claro que los amamos. Pero nuestro mensaje es completo. No solo Dios te ama tanto que te ofrece una transformación. Yo te amo tanto que te puedo anunciar de la transformación que Dios te ofrece. Y precisamente, como dice Proverbios, el hierro con hierro se aguza
se afila una espada con otro fierro, así el amigo con su amigo. Si yo te amo o somos amigos, yo tengo que decirte la verdad, en qué estás mal, porque de otra manera, en un falso concepto de amistad, si no te digo lo que te está llevando a la perdición eterna, no soy tu amigo. Si yo te digo lo que te está llevando a la perdición eterna, tal vez tú te enojes conmigo o tal vez ya no quieras ser mi amigo, pero yo he actuado como amigo. Y no porque no te amara y no porque no te aceptara, sino precisamente porque efectivamente soy tu amigo. En la siguiente lámina, una advertencia para nosotros los cristianos, adultos, pero por el tiempo que les falta vivir y por todas las, diríamos, las pasiones y temperamento que corre con más fogosidad en los jóvenes, esta advertencia es. ¿Qué dice esta advertencia que estoy citando otra vez de esta apocalíptica segunda carta de Pedro? En su capítulo 2, hablándonos de la caída de aquellos ángeles y de Sodoma, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe está dada, no es una fe que podemos cambiar conforme las circunstancias del mundo lo ameriten. Bueno, es que ya salió otra filosofía, es que la cultura ya cambió, es que ahora las costumbres son estas otras. La fe está dada, la fe es una, no cambia, y usted y yo tenemos que contender ardientemente, no así con timidez, no cerrando la boca, o diciendo ahí apenas balbuceando que bueno, pues es que Dios te bendiga. ¿Y ya evangelizaste diciendo Dios te bendiga? No, contender ardientemente es con ese fuego, con ese celo, con esa vehemencia que solo las causas infinitas nos pueden inspirar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, en la iglesia. Hablaba yo de teólogos, pastores, predicadores. Hombres, aquí género humano, también mujeres, han entrado encubiertamente en la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No se les nota, no lo sabemos, tal vez ellos no lo saben, pero en tanto que no se van a arrepentir hasta el final de sus días, se van a morir sin arrepentirse, están destinados a la condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia. Recuerde que libertad no es hacer lo que yo quiero, eso es esclavizarme de pasiones, caprichos, deseos, emociones. Es convertir la libertad en libertinaje. O la gracia y la libertad van juntas, porque la gracia es el poder que Dios me da para amarle, para hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso es ser verdaderamente libre. Cuando yo digo, bueno, como Dios no me va a salvar por lo bueno que soy, por las cosas buenas que haga, entonces puedo hacer todo lo malo que yo quiera, he convertido la libertad en esclavitud y la gracia en libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No lo niegan diciendo no existe. Usan su nombre, usan su palabra y hasta se titulan o autotitulan como teólogos de Jesucristo, teólogos cristianos. Lo niegan como el Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El necio del Salmo 14 no es un ateo teórico, es alguien que vive como si Dios no existiera. Es en esa manera como hoy estos hombres dentro de la iglesia no serían aceptados en la iglesia si dijeran Dios no existe. Lo niegan con sus vidas. Lo terminan negando con las implicaciones doctrinales llevadas a sus últimas consecuencias. Mas quiero recordaros, dice Pedro, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta semana en las clases de teología varios alumnos coincidieron en preguntar, bueno, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Tema que ya tratamos ampliamente en el estudio, en la serie de la Carta a los Hebreos, pero en breve. La salvación no se pierde porque Dios me la quite, porque alguien me la quite, ni siquiera porque el diablo me la quite. La salvación se pierde, si queremos usar esa palabra,
Cuando yo desecho la fe, endurezco el corazón, cuando ya no creo. Ahí se pierde. Claro, hay teorías, hay teologías que dicen, no, la salvación no se puede perder. La perseverancia de los santos significa que el que está salvado se va a salvar y no se puede perder. Si la perseverancia de los santos fuera una interpretación correcta así, habría que borrar este versículo, que al igual que la carta a los hebreos nos está recordando que todos por gracia fueron redimidos, sacados de Egipto de la esclavitud, pero en el camino del desierto muchos perdieron la fe. Y como perdieron la fe, no llegaron a la meta, no llegaron a la vida eterna, no llegaron a la tierra prometida. Ahora vamos a otra vez la carta de Judas. Ciertamente, dice el verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, los que ya habían sido cristianos, ¿no? Nosotros mismos nos hemos escapado ya de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el riesgo en un creyente? Que gracias al conocimiento de Cristo nos escapamos ya de las contaminaciones del mundo que hemos platicado hoy en todas estas hojas. Lo triste es que enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Este es el riesgo, por eso decíamos advertencia contra la apostasía final. Al igual que los hebreos que cayeron en el desierto y no llegaron, aquí se habla de los que ya se habían librado de la contaminación y otra vez se enredaron en ella. Y la frase que decíamos hace rato, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y regresamos a Lucas 17, que por cierto ya estamos cerrando el capítulo 17 de Lucas. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto lo vimos en Lucas 10, ¿no? Sodoma será castigada, sí. Ya fue castigada. Y ese castigo tiene resonancias eternas. Pero el castigo a Sodoma va a ser más tolerante que el castigo a los que hoy se portan como Sodoma, habiendo escuchado el Evangelio y habiéndolo rechazado. Habiendo tenido una oportunidad porque existía la iglesia, existían los cristianos, existía la Biblia, existía la predicación y todos los medios por donde se difunde. Y no oyeron, y no quisieron, y no creyeron. El castigo, el juicio es peor porque son más responsables. Cuando Sodoma existió no había Biblia, no había Evangelio, Cristo no había venido, no había una iglesia que predicara. Y en Lucas, se hace alusión a algo que está en Génesis. Primero Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió a estatua de sal. Imagen que vemos en nuestro mosaico aquí detrás. No es un relato mágico, no es que en el momento en que la esposa de Lot voltea y mira el fuego, se convierte en piedra. Eso déjenlo para la mitología griega, y aquellos que miraban a la gorgona con sus cabellos de serpiente se convertían en piedra. Lo que quiere decir este relato es que en el camino, saliendo apresuradamente para ponerse a salvo, y mientras todavía no cabía o no se sucedía la explosión o el incendio, la conflagración, la mujer de Lot debe haber dicho, a ver Lot, mira a esos amigos que tú recibiste en la casa, por su culpa nos corrieron. Tú ni los conocías. ¿Cómo sabes que te dicen la verdad? Ya te convencieron de que dejáramos nuestra casa y que van a destruir la ciudad. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ir a un lugar donde no hay caminos, no hay comercio, no hay seguridad. O sea, no sabes que tú estás loco. Mujer, vámonos. No, tú quieres, vete tú. Es decir, la esposa de Lot era sujeta, ¿no? Como las hermanas más obedientes. Si tú te quieres ir, Lot, vete tú. Yo me regreso. Entonces la mujer de Lot se regresó. Y precisamente en esa acción de regresarse, en esa apostasía, en ese abandono de la fe, ella recibió el castigo. Las consecuencias del fenómeno que provocó la conflagración que estaba sucediendo atrás. Entonces, por eso Lucas, ahora regresemos a Lucas, en 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahí está Jesús, ¿no? ¿Quién está hablando ahora? Jesús.
Acuérdense de la mujer de Lot. Este lenguaje falso del que les he estado insistiendo va a hacer que muchas mujeres de Lot digan, pues es que finalmente no tiene nada de malo. La mujer de Lot puede aquí tipificar a un hombre o a una mujer, ¿eh? No solo las mujeres, o sea, hombres y mujeres estaríamos en riesgo de regresarnos al mundo, de enredarnos otra vez en las contaminaciones. Por eso, de la boca misma de Jesús, simplemente dice, acordaos de la mujer de Lot. El que lee, entienda, ¿no? Acordarse, ¿qué quiere decir? Tomar ejemplo, conciencia, decidir incluso, decidir. No me voy a regresar como se regresó la mujer de Lot. Por eso decía al final del capítulo de Lucas, cuando el Señor venga, la humanidad estará dividida en dos. Los que creen y los que no creen. Los que se guardaron de las perversiones y los que vivieron igual que los días de Sodoma. Y por tanto uno será tomado y otro dejado. Una será tomada y otra dejada. Independientemente de qué significa tomado o dejado, recuerde que una cosa es segura. De dos personas diferentes, por supuesto, en cuanto a su relación con Dios, una recibirá a Cristo para participar en el reino juntamente con Él y juzgar al mundo. Otra es el contraste. Será juzgada y será lanzada a juicio eterno. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Esta es una conclusión maravillosa de Jesús mismo. Con esta valoración vamos a terminar. La tenemos aquí en griego, ¿no? El versículo 33 es precisamente el que tenemos ahí en griego. Y dice, os ean, sitisi, timsihin, aftu, perepisaste, apolesi, aftin. Os dean apolesi, sogonisi, aftin. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Si usted dice, yo quiero vivir esta vida de placeres, de inmediatez, de ociosidad, de aceptar mis pasiones, de aprovecharme de las leyes que me justifican la maldad. Yo quiero todo eso, lo de ahora, lo que me divierte, lo que me gusta. Entonces usted cree estar salvando su vida, pero ¿sabe qué está pasando? La está perdiendo. Cuando la mujer de Lot decidió regresarse a la seguridad de la ciudad, quería salvar la vida. ¿Y qué pasó? La perdió. Cuando usted diga, mi vida es mía, es una sola vez se vive, si yo me siento mujer pero soy hombre, pues ¿por qué no ser mujer? Usted escoja su vida, ¿sí? Hoy los jóvenes aducen constantemente que ellos tienen derecho a todo lo que se les antoje. Bueno, han decidido vivir su vida. No quieren ver que ese tipo de decisiones, bueno, todas las decisiones tienen consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de querer vivir mi vida? Perderla. Perderla por dos razones o en dos momentos. Perderla aquí sobre esta tierra porque todo eso que yo escojo sin Dios es pasajero, es vacuo, no satisface, se me acaba la vida y no tuvo sentido. Esa es la primera etapa de la pérdida de la vida. Y la segunda, pues es la condenación eterna. El que quiera hacer su vida como se le dé la gana, la está perdiendo. Y viceversa. El que pierde la vida, Señor, yo pierdo la vida porque a mí me hubiera gustado esto, pero yo prefiero renunciar a mí mismo y hacer lo que tú quieres. Ese está perdiendo la vida. Claro, a los ojos de los otros, ay, qué cristiano tan tonto, es un aburrido, no se divierte, está perdiendo la vida. Yo estoy perdiendo mi vida. Pero, por supuesto, perder la vida de esa manera sí satisface, sí me llena profundamente. También estoy dispuesto a perder mi vida porque en el momento en que me digan, tú quieres seguir siendo cristiano, quieres seguir oponiéndote a todo esto, te vas a la cárcel, me voy a la cárcel. Te vamos a fusilar, que me fusilen, ¿no? Pierdo mi vida, pero ¿sabe? La estoy ganando. ¿Por qué la estoy ganando? Porque como dije, entre comillas, perderla, es realmente vivirla con sentido, con gozo,
con alegría, con significado, con amor. Y porque cuando me toque poner la vida en martirio, me espera la corona de la resurrección. Así que, frente a toda esta gran maldad que nos tocó vivir, frente a la inminencia del retorno de Cristo, frente a la soledad que debemos asumir frente a todos los que no quieren aceptar nuestro ser diferente, no volvamos atrás, no caigamos en la apostasía. Vivamos amando al mundo, vivamos predicando el Evangelio y cuidando esta máxima de la boca de Jesús mismo que la profirió. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo el que la pierda, añade Mateo, por causa de mí, todo el que la pierda por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Voy a presentarles la Biblia que tenemos aquí al frente. Es el segundo domingo que la hemos puesto, pero el tiempo pues no me daba oportunidad. Es un gusto que podamos contar con la Biblia políglota de Amberes de 1602. Un trabajo realizado por Benito Arias Montano, probablemente en la imprenta de Ámsterdam. Es una Biblia políglota porque, empezando por la derecha, como nos estarán mostrando unas fotos que amablemente Ángel hizo favor de tomar, empezando por la derecha tenemos el texto hebreo y por la izquierda el texto griego, Antiguo y Nuevo Testamento, una Biblia completa. En el Antiguo Testamento también tenemos en griego los apócrifos que no están en hebreo, por supuesto, entonces están en griego. En ambos casos, tanto más bien arriba del hebreo como del griego, tenemos la traducción al latín, una traducción latina interlineal, inmediatamente sobre cada palabra, para hacer estudios muy interesantes, bellamente adornada con letras capitulares, esas letras grandotas que están al principio de un capítulo o de un libro y que son parte de la primera palabra con que empieza ese libro. Benito Arias Montano trabajó todavía en tiempos de Casiodoro de Reina, él fue un contemporáneo de Casiodoro de Reina. Fueron cercanos en cierto momento porque ambos tuvieron mucha relación con judíos conversos. Casiodoro se casó con una judía, hija de un judío converso. Arias Montano se crió en una familia de judíos conversos que buscaba una vuelta al espíritu del cristianismo que se llamó la familia del amor. Más tiempo vivió Arias Montano y esta segunda edición de la políglota se realizó unos 2 años antes de que Cipriano de Valera publicara la Biblia del Cántaro. Es una Biblia de esa época, ¿no? Es una maravilla. También en el Antiguo Testamento, la parte que está en latín, y esto es muy interesante, no es la Vulgata latina. La Vulgata latina, que tenía ya muchos siglos de copiarse y copiarse de generación en generación, pues ya tenía errores naturales en el proceso de copiar y copiar. Entonces un hombre llamado Sante Spagnini había hecho una nueva traducción del hebreo al latín, una traducción excelente que superaba en muchos aspectos a la Vulgata. Esta traducción de Sante Spagnini fue una de las varias versiones que consultó Casiodoro de Reina para la Biblia del Oso. Y precisamente en nuestra Biblia políglota, la versión interlineal del Antiguo Testamento en el texto hebreo es la versión de Sante Spagnini. Y toda la obra, toda la curaduría de los manuscritos, la comparación y la edición de esta Biblia es de Benito Arias Montano. Pues gracias a Dios por esta Biblia que nos acompaña hoy y que es una herramienta más para estudiar seriamente la exégesis y la hermenéutica del texto bíblico, pero no perdamos la invitación que les hice al último, ¿no? Como en los días de Lot, así será la venida de Cristo. Debemos estar atentos de no regresarnos al mundo como la mujer de Lot, estar dispuestos a perder nuestra vida por Cristo, porque así ganamos la vida y la vida eterna.
Tomar la decisión de vivir para el placer y para la inmediatez es aparentemente disfrutar, es aparentemente ganar mi propia vida, mi propio derecho a ser yo. Pero en realidad eso no es más que desperdiciar esta vida y ser lanzado a la segunda muerte, que es una muerte eterna.